Habitualmente el contenido de estos posts es en inglés, sin embargo hoy entendemos que vale la pena hacerlo en castellano, ya que queremos enviar un mensaje a las autoridades españolas y creemos que la mejor forma de hacerlo es en español. A nuestro modo de ver, hay 4 medidas que podrían ser adoptadas por las autoridades fiscales españolas y que podrían favorecer e incrementar el dinamismo de las grandes esloras en España. El primer punto que entendemos es relevante, que cae dentro del ámbito de competencias de las autoridades españolas, especialmente de la Administración Fiscal, sería una clarificación o una eliminación de la Ley de Impuestos Especiales del concepto de establecimiento relacionado con la exención del impuesto de matriculación. Este concepto es problemático, poco claro y en nada ayuda a las operaciones comerciales de grandes yates, ya que si lo que pretende la autoridad tributaria es restringir la creación de estructuras ficticias que permitan evitar el pago del impuesto, el concepto de establecimiento en sí no es necesario, ya que el propio concepto de residencia que existe en la ley ya limita dicha posibilidad. En segundo lugar, entendemos que sería deseable que las autoridades tributarias españolas pusieran en práctica un régimen similar al existente en Francia, la denominada French Commercial Exemption. Este es un régimen que permite la importación de yates comerciales en el territorio aduanero de la Unión sin necesidad de realizar un desembolso efectivo de IVA y además permite que estos yates se puedan beneficiar de suministros y reparaciones exentas de IVA, de la misma manera que lo hacen las embarcaciones mercantes. Esto permitiría, desde luego, en primer lugar, que España fuera un primer destino de parada de las embarcaciones o yates cuando vuelven del Caribe, con todo lo que ello conlleva adicional, como primer punto de parada, reparaciones, suministros, etc. Y además permitiría pues, un mayor dinamismo y una mayor que la jurisdicción en sí fuera mucho más atractiva en la medida en que los suministros podrían beneficiarse de exención de IVA. En tercer lugar, sería deseable igualmente que las autoridades fiscales hicieran una modificación del régimen impositivo existente para las embarcaciones que realizan charter en territorio español. En la actualidad, aquellos barcos que chartean en España siendo propiedad de entidades que están establecidas en jurisdicciones que no tienen un convenio de doble imposición con España, están sujetas a un impuesto sobre los beneficios, el denominado impuesto sobre no residentes. Esta es una situación que no existe en ningún otro país de nuestro entorno europeo y que en gran medida es un freno para operaciones comerciales en territorio español. Por último, entendemos que sería muy atractivo para el sector de las grandes esloras que las autoridades fiscales españolas adoptasen o permitiesen que las embarcaciones operando bajo el régimen JET, el cual corresponde a Yacht Engaged in Trade, se pudiese aplicar en España en lo relativo a embarcaciones en régimen de importación temporal. Estas embarcaciones no han liquidado el IVA por el valor del casco o no se encuentran, dijéramos, en libre circulación, pero el enfoque existente en países vecinos como Francia permite que durante un determinado periodo de tiempo puedan realizar operaciones comerciales, con el beneficio que ello conlleva a nivel de recaudación de IVA derivado de estos arrendamientos. Nada más, muchas gracias.